y del 80, entre el 80 y pico. ¿De qué serie, digamos? Primero empezó haciendo cuadros así con... Sí, ¿no? Cuando salí de la escuela, en la época de los... ¿Estás grabando o no? Bueno, estamos con Salvador Massa, que ha nacido en Fondi, Fondi, en Lazio, ¿no? es la región Lazio, provincia de Latina, ¿Cuándo, a qué edad vino a la Argentina? en el 1954. Era niño, Era, tenía 13 años. y por Vino razón, con, no vino sé con si mi por cuál, mamá ya y, había terminado la guerra hacía bastante. y la guerra terminó, ¿no? Sí, ya yo vine en el año 1954. Primero vino mi padre, mi papá, tuvo 5 años solo y con la intención de volver, pero esa cosa que ¿Le gustó la Argentina? y no sé si le gustó o no le gustó, pero no quiso, no volvía. Entonces nos mandó a llamar a nosotros. Él vino en el año 1949 y nosotros llegamos en 1954. ¿Ya se Mm, veían en Italia algunos efectos, ¿no? De la restauración, de la modernización, ¿o no? En 54, ¿cómo estaba Italia? En el año 54 ya Italia empezó a progresar, empezó a andar bien, se empezaron empezó a cambiar. Inclusive yo era chico y ya en el año, me acuerdo bien que en el año 51 le escribí una carta a mi padre diciéndole que vuelva porque ya Italia no es lo mismo de la posguerra. Ya hay bastante trabajo, que inclusive le contaba que un oficial de él, que él dejó la sastrería porque mi padre era sastre, que no daba abasto con el trabajo, o sea que ya se veía en el año 50, ya se veía la evolución que estaba haciendo ¿Y Italia. por qué piensa que su papá no quiso volver? Y yo creo que por orgullo, la verdad. Él por orgullo, porque se sentía fracasado, ¿no? Como no hizo plata. Trabajaba bien, pero con el trabajo No podía volver como el americano. no podía volver como que él le hubiera gustado volver. Y entonces nunca más volvió después en el año 72, 73. ¿Y él se sentía arrepentido de no haber vuelto? Y siempre tenía ese pensamiento. ¿Y su mamá? Y mi mamá era más sumisa, más se, Se adaptó. se adaptaba. Basta que ella decía, basta que estamos todos juntos, dice, no hay no hay ningún problema. ¿Y usted? ¿Cómo fue su adaptación? Y mi adaptación no fue tan fácil tampoco. Yo hasta quise volver para ser soldado, con la excusa de poder volver. Y dije, bueno, como me mandaron a llamar para si quería ser soldado, porque obligación, únicamente estando en el extranjero no. Pero si uno quería, sí, lo podía hacer. Entonces yo lo quería hacer. Y mi padre me dijo, dice, que si yo estaba loco. Ya él perdió un padre en la guerra y que él pensaba que iba a volver a otra guerra. Y bueno, entonces Se fue no. adaptando. Y después me fui adaptando, me fui
Ya empecé a estudiar, ya me Cuando estaba llegó acá estudiando. entró a estudiar la escuela media. Yo entré acá y el error que cometió mi padre, porque yo ya iba a la secundaria en Italia, el error que cometió mi padre, mandarme a hacer quinto y sexto grado para que él pensó que era mejor Para aprender el para español. aprender el idioma. Y fue un error, porque él me hubiera tenido que mandar primero a una profesora que hubiera aprendido Igual más, el contacto con los compañeros. y más rápido. Claro. O sea que Total, usted siente que perdió 2 años en ese que yo proceso. perdí 2 años. Claro. ¿Y dónde hizo la escuela secundaria? Y yo primero fui al ¿cómo se llama? Al colegio ¿cómo se llama? Fuiste al Arcelo, te hicieron No, la y secundaria, después ahí fuiste a al comercial, perdón, Comercial. al comercial. Pero después, No, no hay problema. después fui directamente A la Mantovani. a la Mantovani. ¿Usted eligió ir a la Mantovani? Sí, sí, sí. Porque ya quería estudiar Sí, pintura. eso ya, inclusive cuando llegué acá en Argentina, cayó en mi mano una revista esa de historieta. Entonces vi esos famosos cursos a distancia y entonces inclusive me anoté en ese curso. Las PIMA. La Pima, los 12 famosos artistas, la Scotch. ¿Y Y se yo anotó me al curso anotó de en el diseño? curso de dibujo en la Scotch. Y después empecé a quise aprender relojería. Y bueno, entonces había una joyería, un italiano, en Satte Urquiza, la joyería italiana. Entonces mi padre era amigo y entré como aprendiz. Y después empecé a ir a la Escuela de Artes Visuales de noche, A la y Mantovani a la usted trabajaba Mantovani de noche. de noche. Entonces aprendí el oficio de relojero. ¿Se acuerda cómo se llamaba el relojero? Luis Casoli, Casolo. Casoli, muy buen relojero, y algo de joyería. Después, cuando en el año 63 me recibí ahora hace 50 años que me recibí, en la Escuela de Artes Visuales, fui a Buenos Aires. Y ahí estudié grabado de alhajas. Y bueno, cuando estuve un año, y cuando volví me quedé lleno al trabajo y de noche pintaba. ¿Dónde se estudiaba el grabado de alhajas? No había ninguna escuela. Tuve que ir a un taller, que inclusive nadie quería enseñar grabado de alhaja. Había muy pocos grabadores. ¿Por qué? Porque se consideraba Y, y, o la este, única, No, había una quedado generación. ¿Y por que se qué grababan. haber pocos grabadores? Cobraban lo que ellos querían, tenían Pero muchísimo. usted se iba a volver a Santa Fe. Por eso me enseñaron, porque si no, no me enseñaba únicamente a los parientes, a muy conocidos. ¿Cuánto tiempo le duró Y esa estuve un año, estuve casi un año en Buenos Aires. Y lo que tenía que aprender era cómo trabajar el metal, Y claro, cómo traducir el dibujo a... claro, cómo grabar el metal, cómo enlazar las letras, eh, todo tipo de letras. Eso hoy en día se hace a máquina. Ahora hay pantógrafo, pero hay todavía grabadores que se a mano, porque no es lo mismo. El grabador a mano, el grabado a mano tiene otro brillo, otra impronta. Otra terminación también, ¿no? La terminación es más perfecta la de pantógrafo, eh, Otra pero, modulación pero tiene, visual. claro, el pantógrafo que siempre graba igual. Claro.
En vez el grabador le da las distintas luces. O sea, cómo inclina el buril, rebota la luz y entonces le da cierto esplendor a la laja. O sea que usted durante unos cuantos años trabajó como grabador aquí en Santa Fe. Y sí, yo trabajé, vamos a decir, más de 30 años. Como... ¿En alguna joyería conocida? No, yo puse mi... No, sí, les trabajaba para la joyería. A mí me traían trabajo Cristina, Rubí, aquella entonces en la joyería Florida. Ven- venían de afuera, de San Justo, No guardó ninguna imagen, ¿no? De cosas que haya sacado. porque eso no se... No se considera. Uno lo graba y se lo lleva. ¿Recuerda algún tallado en especial que usted hubiera, no sé, recordado alguna imagen en Italia? No, porque eso uno lo hacía en el oro. Venía el cliente y yo quiero tal cosa, tal otra, Pero usted no inventaba ciertos diseños. y no porque no era pedido. Claro. Lo que yo hacía para ellos, para mí, para mi hija, qué sé yo, sí podía hacer lo que yo quería, pero viene un cliente, yo quiero, inclusive no he hecho trabajo porque consideraba que como me lo pedía el cliente no iba a quedar bien. Inclusive algunos clientes me decían, pero yo lo quiero así. ¿A vos qué te importa? Si queda bien, yo lo quiero así. Y entonces yo le digo, bueno, vaya a otro grabador y hágaselo. Yo así no solo hago. ¿Pero por qué? Me decía. Y le digo, ¿por qué? Simplemente cuando usted le pregunte quién se lo grabó, usted va a decir que se lo grabó Massa. ¿Y se ponía el nombre de grabadora detrás de No, la no, medalla? no. Entraba con los- Era un trabajo. Vos debes tener alguna medalla. Pero uno conoce. Tendría que conocer. Yo inclusive veo un grabado mío, muchas veces he estado con gente así, y le he visto una medalla, he visto anillo. Sí, yo le dije, eso lo grabé yo. ¿Es que entonces había No, impronta? no, sí, el estilo así, el estilo está. El estilo está. El estilo de la forma, el estilo sí. Pero uno no hacía. Claro, dibujos especiales. ¿Y He, cómo he empezó? grabado, por ejemplo, cabeza de caballo, en gemelos. He grabado alguna figura. No, yo pensaba en los dibujos de las vírgenes, por ejemplo, en medalla con los Sí, la rostros Virgen, de las vírgenes. Por ahí hay una estilos. época se puso de moda la Virgen Niña. Claro. Y eso se habré grabado, pero Y seguro que las medallitas muchísimo. de los 15 que nos regalaban. Yo le voy a traer las que tengo. Que me va a Y decir. de 15. Y cuando antes, el Día de la Madre era en octubre, era el 11 de octubre. Y en septiembre ya empezaban a traer para el Día de la Madre. Siempre decía a mamá, a mi mamá. Y yo ya, a mamá ya lo grababa directamente. Porque para hacer un grabado primero se dibuja con un lápiz lo que uno quiere grabar, por la duda. Pero ya mamá ya grababa tanta medalla que Ya le salían solas. sí, ya salían solas. ¿Y cómo empezó a trabajar como profesor de dibujo y restaurador? Bueno, como siempre pintaba, pero tenía que pintar de noche, entonces decía yo, al final no tengo tiempo. A mí siempre me gustó pintar. Entonces dije, bueno, voy a ver si puedo conseguir dar clase. Entonces reparto. Mediodía trabajo como docente y el otro mediodía pinto. Voy a tener más tiempo para pintar. Y bueno, empecé yendo a Humberto Primo.
Yendo una vez a la semana, como profesor de como dibujo. profesor de dibujo ¿cómo es? En un liceo. Después fui a Galvez 2 veces por semana. Después di clase en la escuela de Di Carlo, en varias, así, en la escuela normal de San Martín. Después entré en la escuela de artes visuales. Pero siempre hacía algo de grabado, pintaba. Hasta que entré como restaurador en el Museo Rosa Gristea. ¿Y eso cuándo fue? Y eso fue en el año 74. No, 76, creo. ¿Existía ya el cargo de Existía, pero no eran restauradores. Y yo cuando terminé la escuela, también estudié con Dominichini, José Dominichini. ¿Era profesor también? Era profesor, fue profesor en la Escuela de Artes Visuales, y él había estudiado con Juan Cincolani. Y Juan Cincolani fue un restaurador, estuvo un gran pintor. Juan Cincolani es un maestro de los maestros acá en Santa Fe. Y él fue restaurador del Vaticano. Entonces le enseñó también a Dominichini restauración también. Le enseñó, no todo, pero le enseñó algunos. Y Dominichini me lo transfirió a mí. Así que yo, mientras estaba en la escuela, y se jubiló el que ese entonces se llamaba jefe de taller del Museo Rosa Gristea. Entonces me dijo el director, Salvador, dice, ¿por qué vos que sabés algo de restauración y todo, no te presentás al concurso ahí? Porque el sueldo era 3 veces más de lo que yo ganaba en la escuela. Y bueno, me presenté ahí y gané y entré. Y después fui a Buenos Aires a hacer un curso de restauración. Empecé a hacer cursos por todos lados. ¿Y en Buenos Aires dónde se aprendía? En Buenos Aires hay un instituto de restauro de Telechea, que no está más. ¿Qué es Telechea? Telechea fue el que restauró el cadáver de Evita. Y yo puse un instituto. Y entonces yo fui ahí becado. Y bueno, después la OEA, todos hacían cursos, bueno, siempre iba. Después fui a Italia, estuve en Cuba. ¿Y en Italia dónde? En Italia estuve en el Instituto de Restauro, estuve 6 meses. Y estuve en el Vaticano, ¿El Instituto de Restauro en Roma? en Roma, sí. ¿Y Y en el Vaticano tienen sus propios institutos de restauración? no tiene instituto, ellos tienen el gabinete de restauración. Pero el Vaticano tiene el gabinete de restauración de pintura, de óleo, de temple, después tiene la escultura es aparte, la restauración del libro es aparte, tienen varios gabinetes, dirigida por un director, pero restauradores tienen muchísimos y varios gabinetes. Después tiene un laboratorio que es impresionante. Claro. Y ahí, Del arte, claro, de la parte de la humanidad. y ahí en el laboratorio le sacan la parte química, todo lo que tiene el cuadro. Es mucho más fácil para el restaurador, porque ya saben que los materiales que se puede usar, y entonces es una ayuda enorme para el restaurador. ¿Y allí qué aprendió usted? Sobre todo, ¿en qué área? Yo tuve un mes y medio en la parte de escultura.
Después tuve un mes más en la parte de pintura y tuvo como un mes, justamente estaban restaurando los frisos de la Capilla Sixtina, porque ya habían terminado de restaurar la última, la bóveda y el juicio final de Miguel Ángel. Y después empezaron a restaurar los frisos, donde cuenta el Viejo Testamento y el Primer Testamento, que lo hicieron grandes artistas del renacentista. Justamente estaban restaurando Botticelli, el friso de Botticelli. Y bueno, estuve ahí también un mes. Y aquí cuando volvió en el museo, ¿qué tipo de trabajo de restauración hacía? Bueno, en el museo hice todo restaurante. El museo, la mayoría es pintura y escultura y dibujo y grabado. Pero usted dice que antes había un jefe de taller. ¿Él le dio algún cambio? ¿Le proporcionó? Sí, yo fundé quise formar el instituto, pero formé el departamento de restauración de la provincia. O sea que todos los museos de la provincia llevaban trabajo en el departamento. Entonces empezamos también a atender a los museos históricos, que tienen inmobiliaria, tiene armas, ya tiene otro tipo de restauración. Porque primero eran todo únicamente pintura, escultura, y grabado y dibujo. ¿Cuánta gente trabajaba en este laboratorio? Y eran, ¿Laboratorio? eran pocos, eran 4 personas. ¿Especializada? Estaba yo y 3. Y yo empecé a especializar. Uno en papeles, que abarcaba todo lo que sea papel, documentos, grabados, dibujos, y otro en pintura, y después había un chico que en la parte todo de madera, y yo hacía lo que no sabían ellos, lo hacía yo, la tenía que hacer. Hacía escultura, o sea, inclusive, claro, dirigía el trabajo y... Hay una foto suya que circula, no sé si por internet o a mí me llegó a usted, donde está restaurando una virgen. Sí, eso es una virgen que está en Santa Rosa de Cachine. Es una virgen de una talla de madera de 2,20 m, 2,20 m, 2,50 m, con la base, tiene que ver más de 2,50 m con la base. Que estaba todo interiormente comido por las termitas. Había quedado únicamente el cascarón. Y era una talla muy linda, que la trajeron de Nápoles, de Italia. Y estaba ahí en Santa Rosa de Cachine. Y por intermedio del arzobispado pidieron que el departamento de restauración que lo restaura. Estuve con 1 año y medio restaurando eso. Le faltaban los ángeles, le faltaban los dedos, había partes de la Virgen también. Después había partes que eran doradas la hoja, que se tuvo que dorar la hoja. Tuvimos que primero desinfectarla, después consolidar toda esa madera. Se consolida con un producto que se llama Paraloy. Nos llevó como 30 kilos de Paraloy. Así que miren cómo estaba esa escultura. ¿Cuándo la habían traído de Génova? ¿Cuánto hacía que estaba en Santa Rosa de
Y la escultura era del siglo XVI más o menos. Así que, pero ellos no tenían, no tenía documentado con cuándo llegó Santa Rosa de... Puede haber llegado en la época de Cayetá, No, después de la no fundación, creo, porque no creo, ¿no? porque la zona de San Javier Sí, 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 sí. llegaron Ellos no saben. los Yo quise investigar y todo, pero no me lo supieron decir. Inclusive yo dejé toda la documentación, los pasos que se hizo, que ahí en Santa Rosa de Calchines hicieron como una exposición. Y cuando la llevamos, fue todo el pueblo. La esperaron en el puente de Lice. Los gauchos, ¿no? Y se fue, y la llevaron Un hasta... motín de gauchos. Hermoso. ¿Eso eh, cuándo fue? ¿Qué año? y ese ya fue Estaba hace... Storni todavía. Sí, estaba como 5 años atrás. No, Sí. como más. O más, Hicieron no, más. servicio de campaña para No, defender. cinco Claro, años. si Storni ya debe Sí. tener años, Y los años, Ya murió hace más de un año, ¿no? sí, los años pasan y uno no, por ahí ya ni no se da cuenta. La iglesia cambia mucho de sacerdotes, por eso no hay documentación. Mm. bueno, pero de todos modos fue muy importante Sí, 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 esa fue importante. recuperación. Y también restauré el altar mayor del y el camarín de la iglesia de Guadalupe. Que estaba también, Estaba ahí, es de sí. madera también. Es de madera, sí, todo de madera y imitación mármol, dorada la hoja, las imágenes también se tuvo que restaurarla. También había problemas de termitas. Y no había tanta en ese problema de termitas, ahí no había tanto. Había algún, muy poco. Pero sí, por ejemplo en el camarín, escrito de los fieles que iban y escribían en el altar. Yo tuvimos que retirar todo eso escrito. Eh, ahí también se trabajó. Bueno, ahí lo llevé a Mauro. Claro, Y ahí lo llevé a Mauro. Ahí empezó que con era Flavio jovencito. Era joven, sí. Ahí lo llevé a Mauro y Usted lo a había tenido de alumno a la Mantovani. ¿Eh? Usted lo tuvo de alumno. No, yo no lo tuve de alumno, pero él fue al bachiller. Él hizo el bachillerato en la Mantovane. No hizo Ah, no, él hizo el bachillerato en la Mantovane. Y porque yo le dije al padre, le digo, mire, para colmo se tuvo que armar un andamio y se tuvo que poner tablas aéreas, porque no se podía arrimar al altar, porque estaba la mesa, no se pudo armar bien cerca claro. Entonces le digo, mire, yo allá arriba no subo, yo tengo que traer dos muchachos, dos jóvenes, tengo tengo un discípulo mío, le digo, y un sobrino que lo voy a traer y total arriba yo le explico cómo tiene que hacer y todo. Bueno, entonces ahí empezó a trabajar, empezó Mauro a trabajar conmigo. Recuerda con mucho cariño. Ese cuadro que tiene usted ahí al lado pertenece a una serie de primeras, ¿no? De su pintura. No, eso es mucho después. No, este es una... Yo antes, cuando salí de la escuela, era en la época de que se pintaba todo abstracto. Hice arte concreto. Y después, cerca del 80, empecé a trabajar, porque siempre uno pensando en Italia, y entonces en un momento pensé, ¿por qué no pintar las dos vivencias?
y empecé a pensar entonces dije, bueno, voy a pintar las construcciones de allá de Italia con el paisaje del paisaje de la costa, del paisaje argentino. Y como cuando yo de chico siempre me sentaba vivía en una casa, una casona, que tenía ventanas de medio punto. Y enfrente también había casas también muy antiguas, con todo este tipo de arcadas. Entonces yo me sentaba ahí en la ventana y dibujaba. Así que eso ya lo tenía en mi memoria. La casa de la baronesa. La casa de la baronesa, exacto. Y Ahí está esa foto. Sí, yo Está la él tengo. en bicicleta, Usted está en en la puerta. claro, esa es la ventana, la escalera donde iba a mi casa. Claro. Por supuesto alquilábamos y no era nuestra. Después de la guerra. Claro. Pero la baronesa también tenía necesidad de alquilar. Y no, la baronesa ya no existía. Ah, Ya no existía, se ve. Ah, Es, eso después pasó al gobierno. Eso pasó al gobierno, todo el castillo. ¿Y qué paisaje se veía? ¿Estaba destruido el paisaje por la guerra? En ese lugar el castillo estaba rajado. Había un parte que había una torre que había caído. Pero el palacio quedó intacto. Y a todo alrededor quedó bastante bien. A 2 cuadras sí, ya estaba todo destruido. ¿Qué se veía? ¿Casas o usted tenía un paisaje? Ya, no, casa, no, ahí no era todo construido. O derruido o en pie. Por Estaba. eso ese paisaje que se ve adentro es su mirada Claro, local, local. santafesina. Hay otro cuadro suyo que se ve una silueta que parece la silueta de Santa Fe cuando uno entra por el sur, ¿no? Mira, este es el mundo. Después de no, bueno, esa es otra cosa. Más actual. Atrás se ve otro país y acá adelante otro. En 3 planos ha hecho. Acá en la tierra, en un hueco en la montaña. Es un hueco en la montaña. Ah, eso después le quiero preguntar. Y allá también, ¿ves? Esto es más es un mundo perdido. Claro, Es ya entra en La extraña. otra etapa. Sí. de ciencia. Y después hice muchos grabados. Habré hecho grabados de xilografía. Hice mucho de xilografía. Xilografía habré hecho como más de 40, 50 xilografías. Dibujos. Es una cosa extraña. Dibujo no tengo ni un dibujo. No me queda todo dibujo. Es regalado, es... ¿Y los grabados? Tiene los tacos. por eso he grabado. Acuarela, habré hecho 1.500. Si me pedí en este momento una acuarela, no tengo. Llegué tarde. La tengo, No te puede hacer. la hago. Ah, pero bueno, En una yo voy oportunidad, a esperar una de esas. en una oportunidad, al Rotary le hice 48 acuarelas. No te molestes. 48 acuarelas le hice. ¿A quién? Al Rotary. Porque estaba la señora de Mollera como gobernadora. Entonces quiso regalar una acuarela a cada distrito. Justamente el otro día me invitaron en el Rotary del Sur. ¿Cómo es? Entonces hice una acuarela y se la llevé. Y me dice, no, dice, usted ya no mandó una acuarela, dice. Y dice que la rifaron y dice, le sacamos 8.000 pesos, dice. Ah, bueno, me alegro. Le digo, bueno, acá tiene otro porque, Está bien.
porque ellos hacen obras, ayudan. Es un arte que ha circulado. Esa otra serie que tiene usted, que son como esos paisajes como lunares y esa especie como de... Sí, eso también fue, tiene que ver con Italia y la guerra, exacto, ese fue también pensando siempre en Italia, que inclusive en plena guerra, yo era muy chico, pero me acuerdo, cuando teníamos que abandonar la ciudad y nos íbamos arriba de la montaña. Y siempre andábamos por la montaña. Y uno por ahí vuela con la imaginación. Entonces me dije, ¿por qué? Dice, todos buscan la ciudad perdida en la Atlántida. ¿Por qué no puedo estar abajo de una montaña? Y bueno, empecé y bueno, entonces se me sugirió hacer huecos en la montaña y donde uno encontraba un nuevo mundo extraño. ¿Qué era lo que usted buscaba en esas grutas? En esas grutas. Que a lo mejor uno pensaba de chico, dice, pucha, no puede haber seres extraños acá adentro. Tiene una herida casi en la Y, cuando iban al refugio. y mi mamá estaba dando luz y se le vino el techo abajo de una bomba. ¿Estaba dando luz a su hermano? A dos hermanas mías, uno murió a los días y la otra murió a los 8 años. Porque quedó... Y no, del susto, de qué sé yo, no sé. El bebé murió... Uno de los bebés, porque mellizas nacieron. Uno murió enseguida, al día siguiente, y la otra murió a los 8 años. Que no se supo de qué murió. Evidentemente eso fue un trauma, ¿no? Sí. Salvador, usted ha sido muy importante para la historia de la plástica en Santa Fe. ¿Cuántos años fue? ¿Usted creó? No, la asociación... No, la asociación se creó en 1927. Fue un grupo de pintores, porque el Museo Rosarioesteo se creó en el año 1922. Como toda la cosa, lo de afuera era mejor. Entonces a los pintores locales, medios no lo dejaban exponer. Entonces un grupo de pintores se reunieron y decidieron fundar una asociación, una agrupación, que primero se llamó Asociación de Pintores Locales. Después fue Sociedad Artista Plástico Santafesina y después Asociación. Pero fue creado en 1927. Y bueno, yo siendo alumno me hice socio de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos. De aquella entonces se llamaba Sociedad, que estaba en San Martín y Amenábar. Y hacíamos talleres. Entonces me hice amigo de todos los pintores de Puccinelli, de Fernando Navarro. Todos me regalaron cuadros. Ese de Fernando Navarro, ese de Supisichi, Puccinelli. Y después tengo guardado Matías Molina. Y entonces cuando después me recibí y todo, me hice muy amigo inclusive de López Carnelli, que era el presidente, y me dice, vos tenés que ser de la comisión. Y bueno, entré en la comisión. Por supuesto, como vocal, ahí por ahí abajo, qué sé yo. Y después después me dice, no, vos trabajás mucho, vos tenés que ser mi vicepresidente. Y fui vicepresidente, estuve 20 años de vicepresidente. Y después estuvo Navarro de presidente. Y cómo se empezó a andar enfermo
porque yo nunca quería ser presidente. Estaba enfermo, y me dice, Sao, vas a tener que mandar, vas a tener que ser vos presidente, porque yo ya estoy muy viejo, dice, estoy enfermo. No, bueno, vamos a llamar a elección, le digo, vamos a buscar a otro. No, que sea vos. Bueno. Entonces termina el mandato que le faltaba a él, llamamos a elección y me eligieron presidente. Y ahí estuve otros 20 años como presidente. O sea que prácticamente he estado 50 años en la Y sí, estuve 50, más de 50 años. Más de 50 años, porque era alumno. Era alumno de la Mantovani. Era alumno de la Mantovani. Así que más de 50 años. ¿Y cómo fue que consiguió una casa para la asociación? Bueno, porque siempre la idea de los maestros, todo es tener la casa propia para el taller, para hacer un taller. Pero nadie lo consiguió. Y bueno, yo me tracé ese objetivo de poder tener la casa propia. Y empecé, pedí subsidio, porque todos pedían pedían que le hagan una casa, o que le dé una casa, o que le dé... Entonces yo en vez pedí un subsidio. A la provincia. A la provincia, a la Secretaría de Cultura. Y me dieron 20.000 en aquel entonces. Y la casa esta valía 37.000. O sea, casi me entregaron el doble. Y bueno, entonces hicimos un convenio, pagamos los 20.000 pesos y hicimos cuotas. Y bueno, empezamos a hacer cena, cada 2 meses, y recaudamos bastante fondos. ¿Cuántos socios había? Cuando yo tomé la asociación nos llegaban 60 socios. La dejé con casi 300 socios. ¿Todos de Santa Fe? De Santa Fe, alguna de Esperanza. De Santo Tomé, sí, hay bastante de Santo Tomé. Pero no todos eran pintores o artistas. Y había una parte que son adherentes que le gustaba el arte, pero muy poco. Ahora hay muchas... Antes no había tantas mujeres que pintaban. Ahora hay mayoría. Sí, ahora hay mayoría. Hay muchas mujeres en línea andina, me acuerdo de contarme que Sí. ya era una mujer casi abuela y un día dijo, bueno, o me dedico a pintar o me vuelvo loca. Sí. Empezó a pintar y era ya mujer. Sí. Empezó a hacer cursos. También estuve en la asociación. ¿Tiene idea más o menos en el momento en que se funda la asociación? Si había, usted mencionó Chicolani, Domenichini, por supuesto ellos no estuvieron en la asociación. Sí. ¿Había en ese momento una participación importante de pintores de origen italiano? Y en aquella entonces estaba italiano, sí, estaba Paganini, Facchino, creo que estaba también. No, Stradabello no sé si vino, no, Stradabello no. Espino es posterior, pero no es italiana. No hay de origen italiano. No hay origen italiano, no. Porque es Spino, por eso, ¿no? Sí puede ser, pero o sea que yo estoy nombrando los pintores en Italia. ¿Y usted piensa que esa presencia de pintores nacidos en Italia, formados algunos, Hicieron generaron una estética local? Sí, hicieron la escuela, ellos hicieron la escuela. ¿Quién, por ejemplo? ¿Qué es la escuela italianizante de Santa Fe? Y ellos, ahora no, ¿cierto? Pero en aquella entonces con Cincolane, con Marinaro,
dieron un estilo, ellos traían traían la escuela italiana y enseñaban lo que ellos sabían. Y entonces, En la técnica del retrato. el retrato, el paisaje, la figura, el color. El color italiano es siempre un poquito más alto, más vivo. Es como la bandera. Y por eso generalmente hay un toque de rojo. Ah, sí. Como me enseñó mi profesor. En mi cuadro no puede faltar el rojo, el blanco y el verde. ¿Quién decía eso? Domenichini. Y sí, Él había nacido en Italia. sí, él nació en ¿cómo es? No, en Márquez, no en Márquez. Macherano. Macerata. Y los que vinieron después, en la generación siguiente, propusieron el cambio, por ejemplo, pintar lo Sí, local pero como que una no. resistencia a eso. Lo que venían, no, porque después empezaron con Estrada Bello, toda esa camada, ya empezaron con el paisaje de la costa. Porque Puccinelli, por ejemplo, es de origen italiano, pero él tiene Claro, una escuela Puccinelli, francesa. bueno, porque él se considera como es de Córcega. Córcega, Claro, él, como Napoleón. yo le decía, porque ellos dicen que son franceses. Y yo siempre le decía, no, le digo, Puccinelli, vos tenés apellido y soy italiano, le digo. Claro, y el dialecto es un dialecto italiano. Claro, soy italiano, le digo, porque Córcega es italiano, le digo, por más que que 2 años antes del nacimiento de Napoleón, anexada por Francia. claro, O sea que Napoleón es italiano. italiano también, Pura cepa. sí, sí. Es parecido al Duce. Sí. No lo piensa. Igual de cuando se enojó Garibaldi, cuando pasó Niza, porque Garibaldi nació en Niza. Entonces va a decir, mi ciudad la van a entregar a otro, claro. Y bueno, son convenios que se hacen. Claro. Y hoy en día, ¿hay algo que queda de aquella escuela italiana en los artistas de hoy? ¿Se encuentra algo o ya no? No, ya. Más bien ni Italia. Más bien hoy en día es más universal. No, estoy hablando de los artistas en Santa Fe, ¿no? Sí, no, por eso le estoy diciendo, pero inclusive no. Ya el arte se transformó más universal, más con la tendencia moderna que hay ahora. Porque antes, con el asunto de la figuración, uno se daba cuenta de la zona, todas esas cosas como era. Pero hoy en día no. Por ejemplo, aquellos cuadros que son más modernos. Uno le puede decir que lo pinté acá, lo pinté en Italia o en Austria, o en Australia. ¿Usted decía algún estilo o alguna técnica que a pesar de todo No, permaneciera? creo que no he visto. En la formación de los que estudian hoy en día. El más reciente puede ser Postoña, que él es figurativo, también tiene por ahí, le pone algo, Claro, él va y viene, entonces. claro, pero le pone, pero tampoco, él puede ser que esté más cerca de la imagen italiana. Ayer estábamos revisando con María Luisa un poco la historia de los pintores aquí en Santa Fe y se mencionaba que había una academia, la Dante Alighieri. Sí, la Cincolani, primero la fundó Cincolani. La misma Dante. La misma Allí Dante. en la calle 25 de Mayo Sí, funcionaba. sí. Después tuvo la Sarita Tocci,
estuvo también, no sé, otro, si estuvo Marinaro o quien estuvo ahí también después de... Y después en un año, que yo era socio, después dejé de ser socio de la Dante, porque no me gustó, porque cuando uno entra en la Dante, en la parte derecha, un salón así, que se había hecho nuevo, la sala Juan Cincolani. Y después la cerraron por hacer aula y qué sé yo, todas esas cosas. Había una sala para mostrar. Para mostrar cuadros y una academia, podía ser la academia y todo. Porque hoy en día, yo le digo, la Dante Alighieri, ¿qué es? Un colegio, es un instituto de enseñanza del idioma, nada más. Pero antes no, antes la Dante Alighieri era una asociación, una sociedad donde se agrupaban los italianos. Estaba la que cuidaba ahí, que la señora hacía unos tallarinadas. ¿Quién era la portera? Que era la señora, no está más, hace muchos años. Y bueno, son los que dirigen. ¿Qué se acuerda usted de la Dante? ¿De qué época estamos hablando? ¿De los 50? No mucho. Estoy hablando del año 70 y algo. ¿Cuando estaba Requia de presidente? Estuvo cuando se hizo la sala esa, estaba del Hotel Corriente. Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama. Zampani. ¿Eh? Zampani. Zampani, parece que Zampani. él hizo, que muchos no lo querían, muchos así, pero él hizo... ¿Y en esa sala había cuadros de Cincolani o solamente le habían puesto el nombre? Yo le restauré ¿cómo es? Una cabeza de Cincolani. ¿Y dónde están esos No sé cuadros? dónde está. ¿A esa famosa cabeza ¿De Cincolani? del autorretrato? Sí, se la ¿Está acá en Santa Fe? ¿Y sí? Qué lástima. ¿Y se acuerda algo del círculo italiano? Salvador, ¿cómo se llama? Salvador de Pasalía. Pasalía, él me la llevó a restaurar. Hay que preguntarle a Pasalía. ¿Y del círculo italiano usted también era? No, el círculo italiano no. Era muy chico. No. Cuando vino acá, ya después No, pero el círculo italiano estaba en San Martín, después sí, pasó pero allá sí. Sí, después pasó en calle un puerto, pero no, Pero ahí no, yo no frecuentaba, no frecuentaba. Pero sí participó de actividades en la Dante. Y esta, Esa época de la Dante que usted dice, 1970, No sé si es 70. más o menos, ¿eso era todavía calle 4 de enero? No. Eso era ahí en calle 25 de mayo. En 4 de enero estaba la escuela. Y allá estaba la sociedad, la asociación, la sociedad, donde se reunían. Una época era muy importante la Dante Alighieri. Me contaba mi padre que inclusive manejaban el hospital italiano, tenían ahí en el cementerio un panteón. un panteón. Claro, era como una asociación. Era sociedad de- sociedad. Fue presidente también. Éramos amigos. Y yo le decía, está muy bien, se agrandó una barbaridad, le digo, todo. Pero perdió la esencia. Perdió la esencia de lo que era la... Podría no haberla perdido, ¿sabe cómo? Y ojalá alguna vez lo hagan. Si hubieran hecho como en Buenos Aires, hubieran generado un profesorado de italiano, formación de docentes, Ujú. ¿no? Eso mantiene, hace que circule otro Pero, público. está bien, pero hubieran sido igual, pero hubieran dejado una parte como
como hubiera sido en la sala esa de exposición, y uno o dos salones para la actividad social. Claro. ¿Y esa academia que usted participó como alumno de la academia? No. Usted llegó ya, no. No, yo fui directamente de la Escuela de Arte de Mantovani. Y después fui alumno. Eso fue en la época de Yo lo sé todo eso. Domenichini, o sea, usted lo sabe por Domenichini. Dominiquini fue alumno de Cincolani. Y Cincolani inclusive no daba este título. El único título que dio fue a Dominichini. Los otros eran todos certificados. Porque él consideraba, porque le preguntaba, ¿y cuántos años son? No, acá no hay años. Cuando yo veo que usted ya aprendió, ahí recién. Y él tenía el poder de dar un título. Y sí, acá en Santa Fe. En esa época. Claro. No había una. No había. Y con el título de Cincolani, Dominiquini entró en la escuela como profesor en la Escuela de Arte Visual. ¿Y Supisichi? Supisichi no tenía el título ahí en la LEM. Bueno, pero la ley era una escuela pública. Sí, pero no era una escuela de artes visuales. Era una escuela de arte y oficio. Claro, pero el título que usted dice que daba Cingolani era ¿Le sirvió? el título de él como maestro, ¿Le sirvió? avalado por la danza. No sé, sí, por supuesto. No sé cómo era el asunto. Pero Pero tiene que haber sido muy importante esa academia porque sí, importantísimo. una escuela. Es que fue la escuela de los grandes, de los maestros que salieron después. ¿Y qué más recuerda de Domenichini? Y Dominiquini, puedo contar miles. Bueno, dos nomás. Claro, por eso mi maestro fue mi amigo. Dominiquini era un pintor que para él el oficio conocía todas las facetas del oficio. Él hacía el retrato como nadie lo hacía en Santa Fe. Paisajes. Él hacía todas las escuelas y todo lo hacía bien. Era un excelente dibujante. Como dibujante era. Y había aprendido de Cingolani. Aprendió de Cincolani. Estuvo 5 años, casi 6, con Cincolani. En la academia, nada. Inclusive una anécdota de que él, cuando anda de Cincolani, dice que él le gustaba pintar. Entonces leyó óleo. Y óleo en italiano es aceite. Entonces él agarró, se compró unas pinturitas al óleo, dice. Entonces le agregó aceite. Y empezó a pintar, dice. No se me secaba, dice. No me secaba, dice. Entonces, y no sé con quién habló, dice. Pero no, ¿cómo es que le va a poner aceite? Y si acá dice óleo, dice. Sí, claro. Todavía no manejaba bien el. ¿A qué edad vino de Italia Domenichini? Él vino de chico, pero no sé cuántos años tenía, pero todavía por ahí hablaba medio como yo. No, usted habla bien. No. No, pero él no tiene mucha activación y la línea porque cuando va a Italia viene a atravesar. Ahí va. Mezcla todo. Hasta que se pule un poco acá, después se va de nuevo y de Que hubo otro profesor, ¿qué nombre dijo usted recién? No, Vianelli. ese Vianelli fue un veneciano, un gran ceramista y escultor. También estuvo en la Escuela de Arte Visual como profesor. Hizo la Mantovani. Vianelli fue un gran ceramista. Y bueno, Obras de Vianelli, que uno puede ver, están en el museo.
Hay una obra de Vianelli en el museo. Después en el Museo Fernández Navarra está un pesebre. Estaba los pesebres y está abandonada. Y bueno, no sé dónde está. Pero un pesebre que es maltado, pero extraordinario, hermoso. Divino. En la casa era el Museo de Fernández Navarro, que tomó la casa del museo. Defensa y... Casi llegando a Sí. Y 12 de batería le queda. Allí la escuela Mantovani conserva la obra de los profesores que han pasado o no? No, No tienen no. Eso. No, pero son de trabajadores. No tiene nada que ver con la escuela. No tiene nada que ver con la escuela, pero también con podría ser la Vianelli, escuela. usted trabajó en la Mantovani, Sí. Fue alumno también. fue alumno. Sí, y después amigo. Participaban también en la asociación. Sí, participó. Era un plato, Vianelli no tomaba examen. Y entonces decía, no es cierto que el esmalte rosso funde a 1100 grados. Si decía cierto, sí señor, dice, sí señor. Está bien. Si la chica era linda en una escultura, no para un bien. Si decía no es cierto. Sí. Estaba casado con una sardeña. Bebió, nació en Sardeña. Murió, Vianelli sí murió acá. La señora, atrás vivía. Era muy culta la señora, muy culta. Y él también era culta. Lo único que era, claro, no hablaba el castellano perfecto, pero era cultísimo. Conmigo, como hablaba en italiano, bueno, entonces me contaba, pero de Venecia. Él vivía en el nido de Venecia, más que está ahí al lado. También muy amigo. Después otro italiano también fue escultor, Dauria. Murió Dauria. También fue un escultor. No, que él fundó o era profesor de ahí de la escuela de la Guardia, que hacen cerámica. Ahí fue director y profesor. Claro, él fue director. No sé si fue o no fue el fundador. Creo que fue el fundador. Bueno, yo les restauraba, me traían un español que venía a comprar, era coleccionista de autos antiguos. Y entonces por el intermedio de un ingeniero, como él también compraba, aparte de comprar autos, compraba antigüedad. Entonces se lo quería llevar ya restaurado. Entonces me hablaron a mí y para que le restaure todo lo que compraba. Y bueno, y entonces el último que me trajo fue este. Y me la trajo, yo le dije, bueno, vení, tal, le voy a decir lo que hay que hacer y todo. Y no vino más. Nunca más volvió. No tengo una pena idea.
la última que se llevó una escultura de Petre, que era alta, tenía 1,10 m, que me acuerdo patentemente cuando la embalamos y todo, y cuando la bajé, no sé quién aflojó, se le rompió un dedo. Sí, la tenía que llevar. ¿Cómo hago? Se la pegué. Se la pegué ahí sí que fue por 10 minutos. ¿Qué pasó? La última pregunta, porque como el video es paseo itálico por Santa Fe, bueno, después de haber vivido tantos años aquí, ¿qué es lo que piensa? No tuvo elección, pero... No tuve elección, pero uno, no sé si se acostumbra o los amigos, la familia. Yo siempre extrañé Italia. Y cuando estoy acá, extraño Italia. Estoy en Italia, empiezo a extrañar acá en la Argentina. Está bien, tengo más años acá en la Argentina que en Italia. Pero yo sigo extrañando Italia. Es una cosa que, no sé, si fuera por mí, yo me iría a morir en Italia. ¿Sus padres Murieron acá, sí. Y pero uno, qué sé yo, no sé, extraña el lugar donde vive. Serán los amigos, la familia, pero la tierra donde uno nació siempre tira. Por eso yo justifico esa gente que vive en los pueblitos perdidos. ¿Cómo pueden vivir en estos pueblitos? Y sin embargo uno los saca de ahí y quieren volver. Y a mí me pasa lo mismo. por lo menos nos ha traído una parte de Italia acá? Nos ha ayudado a tener a Italia Yeah. presente. Bueno, gracias. No. ¿Qué querés preguntar? ¿Usted? Pregunte nomás. Aproveche. Ya después vamos a ver el tema de los cuadros, porque siempre ¿Vos querés que hagamos hacer esa un foto de- relevamiento. Yo, no sé, diría que en algún momento si pueden, aunque sea sacar una foto o firmarlo. ¿Esto es a la hoja? Como decían. Sí. ¿Y de qué año es este? Y 1700. Firenze. ¿Qué dice? 1901. ¿Le doy un poquito? No, está bien. ¿Quién es el autor?
Bien, no, todavía tengo que buscarlo. Sacarla ahí cerca, a lo mejor Ajá, que sale sí. después. Buscámosla. Yo ya tenía una que me la robaron, una cámara que sacar los detalles, los mínimos detalles. Todos los detalles de... Sí. ¿Pero usted hace la restauración solamente del marco en este caso o también del cuadro? También. Esto estaba, había unos cuantos tajos.